Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y han logrado salir adelante. Somos Sebastián Díez Y Sabrina Daniels y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy estamos con Andrés y Emanuel. Ellos son unas personas pues súper interesadas en este mundo de la ciencia. Ahorita nos van a hablar un poco más de quiénes son. Pero entonces, bueno, Sabrina. Bueno, antes de empezar el episodio, que es sobre este tema ciencia, que yo sé que a muchos de nosotros nos genera mucha curiosidad, cada uno de nosotros va a dar como su definición de lo que es ciencia. Entonces, bueno, empiezo yo. Yo veo la ciencia como una manera de responder preguntas que tenemos como los humanos aquí en este plano terrenal sobre nuestra existencia, sobre cosas que vivimos, de una manera que sea como más avalada y como más, de pronto más alejada como de lo espiritual, sino más científica para Más ti. racional. Sí, lo mío se parece mucho, también es contestar preguntas, pero más que todo el entendimiento del mundo que nos rodea. Es una disciplina que nos ayuda a entender ese mundo que nos rodea de manera racional. De acuerdo con eso. Bueno, y ustedes que son los que están más metidos en ese cuento, cuéntenme para ustedes qué es ciencia. Sí, vamos como con definiciones cercanas. Yo creo que la ciencia es como una actitud que toma el humano frente a la vida y que responde precisamente a su naturaleza de ser curioso, entonces de querer entender. Entonces la ciencia no es solo algo actual, es algo que lleva pasando toda la humanidad y es precisamente el humano intentando crear métodos que sean como correctos o que nos lleven a, si bien se puede refutar y ahí está su crecimiento, es como una actitud de pensar cómo podemos intentar robarle como ese conocimiento a la realidad, cómo la podemos entender. Excelente. Yo voy mucho por el lado de Pipe. Siento que la ciencia es como la forma de ver el mundo, pero intentando como parametrizar todo para poder llegar como a unas verdades, ¿cierto? Poder tener como algo que compruebe que lo que estamos haciendo es correcto y que nos está dando como esa visión más acercada a la realidad. Bueno, entonces para abrir como este episodio, porque claramente todos tenemos acá una definición diferente, pero también muy parecida en ciertas formas, chicos, ¿cuáles son como los fundamentos del pensamiento científico para ustedes? Y el método científico se basa mucho en la racionalidad, en no solo lo que nos digan los sentidos o las percepciones organolépticas son las correctas, sino que tenemos la matemática, que siempre va a ser muy importante, y otras formas de la razón y de la lógica, como que nos construyan un camino un poco más objetivo. Entonces la ciencia, el método se basa primero en cuestionamiento. Ahí está como su fundamento, en una observación. Observamos, sentimos el mundo o la realidad y vemos cosas que no entendemos o que no encajan dentro de los modelos. Entonces se empiezan a hacer planteamientos de teorías o hipótesis que van a estar en una experimentación. Una experimentación es, si lo que uno escucha en un laboratorio, es básicamente un control de variables, intentar dejar por fuera ciertas cosas que pueden influir en lo que queremos medir o conocer y ya empezar a hacer mediciones. En esas mediciones siempre se entiende que va a haber errores por la medida, las incertidumbres en las medidas, las variables que no se pueden controlar, pero que a pesar de eso hay como un control estadístico de qué tan veraz es lo que se está haciendo. Claro. Y en esos experimentos siempre está la comprobación, o sea, no es válido vos hacer algo que te salga una vez y decir que ya eso es una verdad, entonces se debe repetir. En parte ahí está como esa fuerza que tiene la ciencia, que es que se puede repetir en cualquier parte del mundo, en diversas condiciones. Entonces, si ya todo eso empieza a pasar, ya empezamos a tener nociones de, bueno, esto es correcto, o ya estamos entendiendo cómo funcionan ciertos tipos de propiedades. Pues la ciencia es mucho ensayo y error. Sí, pero conservando esta reproductibilidad. O sea, si tú haces algo que no se pueda reproducir, que no se pueda volver a hacer, no es algo muy comprobado. Parte de la ciencia, o como esa fuerza que tiene para decir que lo que se dice es correcto, es más que venga a punta de errores, que sí ha habido muchos descubrimientos con errores, los que llaman las serendipias. Más que eso, es que como se puede reproducir, que como lo puedes volver a hacer, que como siempre va a dar resultados muy similares, ya se empieza a decir como, bueno, esto ya es correcto, esto ya se empieza a entender. Sobre el tema pues de los fundamentos, yo también quiero ir mucho a la parte que decía Pipe, que es como ir más allá, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros sentidos. Por ejemplo, en Grecia, que hubo como un gran avance también como
o sea, lo que decía Pipe también, de que creemos que de pronto la ciencia es como algo muy, muy nuevo, que muchos avances son muy recientes, pero realmente el ser humano ha llevado interesándose por esos temas desde siempre. Entonces, por ejemplo, en esa época todo estaba muy ligado a lo que podíamos ver, a lo que podíamos sentir. Por ejemplo, sobre el átomo se tenía el conocimiento de que era pues como una bolita, ¿cierto? Se creían que entonces se construía como por ese tipo de cosas. También, por ejemplo, el tema de las enfermedades se relacionaba pues como con algunos fluidos del cuerpo, la flema, las bilis, porque era como que lo que podíamos ver, con lo que podíamos tener contacto. Entonces, digamos que ya hoy en día el tema de fundamentos también va como hacia reproductibilidad y como confiar en ese proceso científico, en que hay, digamos que depende obviamente de lo que se esté estudiando, hay una serie pues como de criterios que se van a tener en cuenta para que sean reproducibles esos experimentos y que haya como una confianza en ese tipo de cosas. Okay. Claro. Sí, vos decías algo de que los descubrimientos no son nuevos, sino que también como que toda esa investigación y todo ese conocimiento que hemos tenido a través de todos los años nos permiten hoy tener los descubrimientos de hoy en día. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la ciencia que hoy tenemos es gracias, no sé, a Newton, los descubrimientos de Newton o a sus teorías, y los desarrollos de Newton son gracias a, no sé, otros científicos del pasado. Entonces, es mucho lo que hablábamos antes de iniciar, de que estamos a hombros de gigantes por todo ese recorrido que hemos tenido pues en el pasado, que hoy en día lo estamos usando pues para el desarrollo de hoy. Bueno. Sí, en este momento también hay como, pues, a raíz como de que las nuevas generaciones también han sido como más espirituales y ya se cuestionan más las cosas, como que refutan también lo que nos dicen las grandes organizaciones. ¿Ustedes creen que la ciencia a veces como que también esconde cosas o nos engaña, o podemos refutar la ciencia, pues cuestionar más allá de lo que supuestamente está ya investigado y hecho? Sí, yo considero que es separar que la ciencia no es una institución. Entonces que muchas veces se hace como ese juicio de la ciencia nos esconde, precisamente como si fuera una institución. Sí. Creo que es más bien entenderla apreciada como esa actitud humana del conocimiento. Entonces, más bien podríamos decir que hay ciertas instituciones que tienen aplicaciones científicas que esconden cosas. Claro. Y eso obviamente pues se va a dar en un sentido militar, en un sentido económico, en un sentido social, empezando solo por las patentes. O sea, si vos hiciste un descubrimiento que lo puedes cobrar muchísimo, pues no lo vas a publicar, sino que lo vas a tener ahí como aguardado. O lo mismo muchos descubrimientos militares, o sea, muchos desarrollos que tenemos hoy en día, en parte toda la industria aeronáutica tiene como su como su origen o como su fuerza de la industria militar, o sea, gracias a las dos guerras. Entonces sí, es verdad que puede haber ciertas instituciones que hagan ciertos avances muy importantes, tienen mucha más economía, tienen muchísima mejor inversión, eso sí lo esconderían, pero que la ciencia como actitud humana, antes eso va como muy en contradicción con su espíritu, o sea, la esencia. Yo pienso que la ciencia, pues lo bonito es de ese compartir conocimiento, y es de ese, si yo logré descubrir algo, pues lo voy a compartir, y lo voy a compartir abierto a la refutación, porque es antes en la refutación donde mi teoría cobra fuerza. Claro. Si yo propongo algo y nadie me lo ha refutado, precisamente puede estar como sostenido en pilares de arena, pero si ya me lo critican y me lo refutan y la misma teoría muestra que es capaz de sobrepasar eso, ahí es que cobra mucha fuerza. Claro, o sea, a Einstein le criticaban la teoría cuando él saca la relatividad general, la relatividad especial. Creo que salió un libro que decía como 100 autores que lo refutan, y él simplemente dijo como, si estuviera equivocado con uno es suficiente. Y yo creo que de ahí se nutre el espíritu de la ciencia, es decir, no es como yo quiero tener la razón por encima de todos, sino que es más de intenten refutar lo que estoy haciendo, por favor, porque ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza de todo lo que tenemos. Si realmente... Exacto. Claro. Y a pesar, cuando se empieza a aplicar los mismos métodos científicos a esas refutaciones, es como no, seguramente la teoría sigue estando válida. Y vemos 100 años después de las teorías que muchas predicciones que cumplían se cumplen. Pues empiezan ya teniendo de la tecnología para hacer ciertas mediciones, las empezamos a tener. Entonces, si bien hay un escepticismo, que yo creo que lo podemos hablar, el escepticismo en la ciencia o el escepticismo hacia la ciencia, yo creo que hay que diferenciar muy bien si ese escepticismo o ese bloqueo viene es más hacia cierta institución que sí puede estar haciendo cosas y no entendiendo a la ciencia como la actitud humana. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a veces nos distorsionamos en pensar
la ciencia como una institución Sí, y no tanto sí. como lo que vos venías hablando. Y de hecho, pues. mira que uno piensa en ciencia y digamos se viene la NASA o Claro. las farmacéuticas pues que desarrollan. Exacto. Y ahí, como tú dices, sí pueden entrar muchos intereses propios que hacen que esas verdades pues se oculten. Claro. También creo que también es importante como encontrar un punto medio de que si bien la ciencia es irrefutable y como les ve pues como el fundamento de que si yo hice algo mal, tú ves lo que hice mal y digamos que reforcemos eso que estábamos estudiando, también es importante que de hecho es algo que Pipe y yo habíamos comentado que sería también interesante comentar, que es que también, que bueno, eso va mucho en la matemática, el tema de los axiomas, que es como las bases, ¿cierto? Como unos bloques básicos que uno tiene que poner para que las cosas funcionen. Entonces, a la hora, digamos que también de dudar sobre la ciencia y analizar como ese tipo de teorías, también, digamos que la gente, digamos que en algunas situaciones va como a dudar de absolutamente todo. También ignorando como esos conocimientos básicos que ya tenemos y esos conocimientos, digamos, que son importantes para poder construir lo que va ahí para arriba. Entonces, claro, si digamos que no confían o intentan como refutar o invalidar esos como conocimientos, argumentos básicos, pues el resto no tiene sentido, pero son cosas que son demasiado importantes para poder como construir ese resto de conocimiento. Entonces, digamos que conocimientos básicos en el tema del terraplanismo a veces digamos que se ignoran cosas muy básicas, ese tipo de cosas, como ignorar los bloques básicos de lo que estamos como investigando. Ujú. Pero entonces, realmente refutar la ciencia, o sea, va de la mano con la misma ciencia. Es con la misma ciencia. Yo creo que refutarla es crearla o ayudarla a construir. Claro. Exacto. Sí, porque puede que, pues como decían ahorita, o sea, yo puedo tener una teoría, pues, y la berraquera, pero si realmente no hay una persona que entre a ver si es verdad, si este man me está diciendo mentiras, pues a tratar de comprobar dónde está el Claro. error, entonces realmente Y no. uno se da cuenta que la ciencia también es como un estudio de varias personas, como de varios Exacto. pensamientos, de varias teorías, que al final como que hacen un rompecabezas y ahí es donde la gente empieza como a entender mejor Claro. y a consolidar esa teoría que se tiene como pensada. Exacto, digamos, eso siempre ha estado pasando. Es que cuando uno dice refutar, yo creo que es erróneo ir al extremo de pensar entonces todo lo que dijiste está malo. Pero de pronto te decía que con las refutaciones que se hace la construcción o el avance de la ciencia, porque no significa que todo está malo, también en la ciencia ha habido muchísimas situaciones donde es parcialmente, pero ya dejaste unas bases. O sea, hay un científico, Lavoisier. Nadie va a decir que él fue mal científico, nadie va a decir que él sí, hoy se le considera el padre de la química. Simplemente él planteaba que el calor se puede transferir a otras personas con una sustancia llamado calórico, como si fuera agua. Como, yo te paso agua, yo te paso calórico, con ciertas propiedades, era inoloro, incoloro, bueno, prácticamente inerte. Eso hoy en día para nosotros sería como, no, pues no tiene sentido, este man estaba equivocado. O como hoy en día se entiende que el calor es simplemente como la transferencia de energía dada porque hay temperaturas diferentes. Pero nadie va a decir que este man, no, estabas equivocado súper mal. Inclusive se le respeta al nivel que hoy en día, ya entendiendo la termodinámica mejor, muchos términos que él usaba, como flujo de calor o calor una sustancia saturada, porque él pensaba eso, como el calor era una sustancia, entonces como cuando tú tienes un vaso de agua y le echas mucha sal, va a llegar un punto que no le puedes echar más, eso se llama saturado. Él pensaba que eso era así. Hoy en día se sabe que no es así, pero ese término a líquido saturado o vapor saturado se les conserva. Claro. Y yo estoy seguro que estas personas no tendrían esa actitud de, no, me equivoqué, entonces todo súper mal, sino alcancé a llegar a un punto donde formulé una teoría que explicaba muchas cosas. Después salen unos contraargumentos que mi teoría no puede resolver, entonces hay que cambiarla, pero ya había planteado la base, claro, o ya había hecho las observaciones. Ya tienes un background de... Exacto. Sí, o sea, él, a pesar de que estaba erróneo, se cimentó la base para que se generara un conocimiento adicional, pues, o sea... También todo, por ejemplo, hay otro ejemplo que creo que también es como un ejemplo muy bueno para ver cómo durante la historia una sola teoría, por así decirlo, un solo entendimiento de algún fenómeno puede cambiar mucho durante el tiempo. Por ejemplo, la luz, ¿cierto? Hoy en día pues ya sabemos que la luz es una cosa rara, ¿cierto? Que se mueve como entre partícula y onda. Sí. Pero por ejemplo, volviendo como a Grecia, se sabía pues que la luz se movía como en un rayo. Se sabía pues como que esa es la forma en que si se distribuía por el mundo,
pero no se tenía como más conocimiento. Cuando Newton hace por allá el experimento con el prisma y ve, digamos, que la luz se difracta, ¿cierto?, en los diferentes colores que la componen, él decía, claro, ¿cierto?, si son diferentes colores, pues cada color debe ser una partícula diferente. Entonces desde ahí, entonces es una partícula. Y luego, a medida que avanzaba el tiempo, con diferentes experimentos, llegaron a diferentes experimentos, por ejemplo, la doble de rejilla y otros tipos de experimentos en los cuales la luz tomaba un comportamiento de onda. Digamos que, por ejemplo, hacer pasar la luz por una rejilla muy, digamos que muy angosta, si se comportase como una partícula, se concentraría la luz toda en un solo punto. Pero ahí vieron que se comportaba como una onda, porque cuando pasa por esa pequeña rejilla, en vez de generar un solo punto, se generaban franjas, que eso es un comportamiento muy típico de una onda. El tema de ¿cómo es cuando las ondas se superponen? Cuando son como constructivas. Exacto. Destructivas. Por ejemplo, que eso se puede ver muy bien en el agua. Por ejemplo, si uno tira una piedrita al agua y uno ve que se generan las ondas, ¿cierto? Sí. Y si tira otra piedrita, uno ve que como que las ondas en algunas partes se vuelven un poquito más grandes y en otras se cancelan. Sí. Entonces se creía, bueno, entonces si la luz tuvo ese comportamiento en el experimento, es una onda. Entonces siguió pasando el tiempo, pero bueno, pensaron como, bueno, si la luz es una onda, tiene que viajar por un medio, ¿cierto? Y entonces ahí fue que salió el tema del éter, Con que el también éter. fue algo... Y eso viene inclusive desde los mismos griegos. Al éter se le conocía como la quinta esencia. Entonces, no, todo está hecho de fuego, agua, aire y tierra. Okay. Bueno, pero ¿qué pasa con ciertos fenómenos de la luz? Que hay más allá del plano terrenal, que hay más allá del planeta Tierra, en el universo. Es que hoy en día con la aeroespacial pues tan avanzada, todos tenemos como una noción más o menos de las estrellas, de los planetas, pero yo me pongo a pensar, imagínate un griego, un babilónico, uno simplemente alzar la vista y ver ese domo celeste, pero sin más. Entonces era como esa separación de aquí es la Tierra y funciona de esta manera, y de aquí para arriba todo es diferente. Sí. Y explicaban que todo eso estaba como sumergido, rodeado por el éter. Entonces eso era una sustancia. Uno diría, no, eso era parte de la mitología griega. No, eso fue científico hace mucho tiempo. Inclusive ya eso se vino a estar desmintiendo hace muy pocos años. Pues hablo del siglo XX, siglo XIX. Pero mucho tiempo se creyó, listo, el sonido es una onda y se transporta gracias al aire para nosotros, o se puede transportar en el agua, se puede transportar en superficies sólidas, pero necesita un medio. Y vemos el funcionamiento de cualquier onda y todas necesitan un medio de propagación. Entonces la luz, si la conseguimos como una onda, también va a necesitar uno. Entonces se retoma esa idea del éter. Ya hoy en día, gracias al electromagnetismo con este avanzado, se entiende que no, que la luz se puede comportar como una onda electromagnética que puede viajar en el vacío, pero ese concepto de vacío no estaba. Entonces lo que antes era como un planteamiento griego un poquito mitológico de una quinta esencia estuvo en la ciencia presente muchísimos años. Hasta hace poco un experimento se llama de Michelson y Morley vino a demostrar como que no, eso en realidad no hay un éter, o se cree que no lo hay, pero siempre estuvo esa opción abierta, lo que para hoy nosotros es como un poquito absurdo. Pero entonces ese éter, ¿qué es básicamente? O sea, así como, por ejemplo, pues nuestra voz, digamos, la voz es una perturbación del fluido que hay alrededor, ¿cierto? Entonces en este caso es el aire. Entonces lo que pasa es que al hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, entonces esas partículas que hay cerca de las cuerdas, luego esas partículas perturban a otras partículas y esas partículas a otras, y así es que se mueve el sonido, ¿cierto? Entonces digamos que así funciona una onda cualquiera. Pues por ejemplo una cuerda, cuando tú le das una cuerda en una guitarra, el medio que se está perturbando es la cuerda, y así con cualquier onda. Entonces lo que creían era que ese medio que se perturbaba para que la luz se moviese era el éter. Ya. Okay. O sea, no era como algo... Como, o sea, el aire que de pronto nosotros lo tenemos más interiorizado, sino que era como otra esencia. Sí, algo como similar, como un campo o una sustancia que no reaccionara con nosotros. Además era muy raro porque ya se entendía que la Tierra está en movimiento, entonces ¿cómo es posible que estemos sumergidos en una sustancia que no produzca fricción, que no nos frene? Entonces sí, yo lo veo muchas veces también como una forma de solucionar. O sea, es un planteamiento, algo que no se entiende. O sea, tenemos un conocimiento muy avanzado en ondas, pero sabemos que todas las ondas se transmiten en un medio, pero vemos el sol. Y entre la Tierra y el sol no hay nada, pero nos llega su onda, su luz. Entonces tiene que haber algo, se suponía. Ya se descubre que no, que sí se puede transportar en el vacío. Okay. Bueno, chicos, hay algo que me parece súper interesante en estos temas, y es que mucha gente como que le tiene un poquito de miedo a la ciencia. No sé si es como por los lenguajes que se usan, o pues como hay cosas que de pronto son un poco más avanzadas,
que la gente a veces no las interpreta y como que omiten, entonces mucha gente se pierde pues de conversaciones muy bacanas alrededor de la ciencia. Entonces, ustedes que están estudiando precisamente como temas relacionados con la ciencia, ¿cómo piensan que podemos como explicarlo mejor, que la gente lo entienda, que no le coja como miedo o fastidio, sino que lo integren también como en sus vidas, que puede ser muy útil en el día a día? A mí algo que me ha ayudado mucho, que es, digamos, la razón por la que me he interesado tanto en la ciencia, es todo el mundo como la divulgación científica. Me parece que es algo muy noble y muy interesante porque, pues, más adelante lo podemos hablar. A mí me parece que tener como que ese conocimiento básico sobre ciencia es muy útil para la vida cotidiana, incluso para la seguridad de uno mismo, no dejarse estafar en algunas ocasiones. Entonces, digamos que la forma que yo, pues, que considero que ha sido más eficiente hoy en día para digamos que acercar la ciencia a las personas, dejarla de verla como una institución, que sí siento que va mucho por el lado de Pipe, como dejar de verlo como una institución, como algo complejo, de matemáticas puras, no, o sea, la ciencia también es entender cómo funciona nuestro mundo, y siento que la divulgación científica, como se ha conocido hoy en día, por ejemplo, en canales de YouTube como por ejemplo, no sé, Quantum Fracture, Datum Blog de Gerson Tolaya, no sé si los conocen, claro. También divulgadores en inglés como Neil deGrasse Tyson, pues hay muchas personas que hacen divulgación, y siento que es una forma como de acercarlas, de pronto de no dar como ese conocimiento ya más específico de, bueno, entonces si vamos a hablar de ondas, esta es la longitud de onda, así se calcula la frecuencia, no, pero digamos que sí como dar esa boca para que la gente vea que la ciencia es realmente como explicar cómo funciona nuestro mundo, y que ya si se interesa más como que pueda ir más allá, entender cómo funcionan las cosas y encontrar una aplicación en caso de que sea como su deseo. Pero ustedes creen que como se expone la ciencia en los colegios, sí, las universidades, impacta, porque sí, total. Creo que hay también, por ejemplo, muchas personas, uno les habla de matemáticas, uno les habla de teorías científicas y ya, rechazan, de una sí, bloqueo, como una barrera, y por eso tampoco se interesan en ir más allá. Sí, yo iba a hablar un poco de eso, terminando un poco lo de la divulgación científica de Manuel, que me parece como una actitud humana muy correcta para compartir la ciencia. Inclusive ahí tenía como un par de recomendaciones de libros o de autores, pues ahorita los mencionamos, claro. Pero ya metiéndonos con el sistema, como con la educación, que es de donde viene, yo creo que el humano de naturaleza es curioso, y uno hace falta si no ver a un bebé, uno mira a un niño chiquito y quiere entenderlo todo ya. Sí. Entonces yo creo que cuando hay esa actitud de rechazo hacia la ciencia, responde quizás, no sé si la palabra es trauma, pero quizás a unas situaciones muy concretas que lo hayan hecho a uno alejarse de la ciencia o del conocimiento, porque naturalmente no es así. O sea, se plantea como, el matemático, el científico, el que investiga, el apasionado es el raro, porque quizás el común no lo sea, pero mira el ejemplo del bebé, o sea, el humano en sí es... Y la ciencia lleva miles de años, el humano como que la necesita, como que es inherente a él. Entonces si hay unas, como esa lejanía, yo creo que responde a otras situaciones. Yo sí creo que en el sistema educativo en general, global, se presta mucho para que suceda un fenómeno psicológico que se conoce como ansiedad matemática. O sea, y si hay personas que reportan miedo, que reportan bloquearse, que reportan nervios, es lo más normal. No, total. Entendía súper bien el examen y haciendo la prueba se te bloqueó la cabeza, te dio un ataque de pánico. Eso sucede mucho, inclusive en ámbitos universitarios. Pues en las carreras pues como ingeniería, ciencias exactas, ocurre mucho también. Claro. Si hay ciertas actitudes como el profesor que se enorgullece que la gente le pierda o generar ese pánico, pero sí, es verdad que en la educación se le da demasiado valor a los números. O sea, si vos no, es que solo estás en décimo, estás en 11, o sea, tenés 16 años, no tenés como tampoco decidir qué vas a hacer con tu vida. Y si no entiendes número, entonces ya perdiste física, química, matemáticas, te tiraste el año. Entonces es como, ya de por sí la ciencia viene con una presión o con una exigencia que en su forma natural no está. La forma natural de la ciencia es que yo salgo a la calle, miro un fenómeno y es como, ¿y esto por qué pasa así? ¿Cómo yo lo puedo replicar? Y es como una cercanía con el amor, no con la presión. Entonces también está como ese bloqueo de, en el colegio... dije, estudio lo que sea que no tenga que ver con números porque me traumé en el colegio. Entonces 20 años después alguien me viene a hablar de ciencia o me quieren contar un fenómeno, o ven y leamos qué son los nuevos Nobel, a quienes premiaron como Nobel, conversaciones muy normales sin tenerse que meter de ámbito a un lenguaje físico matemático, pero ya obvio, ya tenías ese bloqueo hace rato. Claro. Sí, no, y también, o sea, es mucho de lo que vos decís, esas experiencias de pronto también con un mal profesor,
que ahí mismo inconscientemente lo devuelven a uno esas situaciones en el que el papá lo regañó porque no podía pasar la carrera, pues, la materia o no sé, yo creo que eso y como también... tú decías, la gente de pronto también lo vuelve muy complejo y a la hora de tú aprenderlo como que te enredas mucho cuando realmente podría ser muy sencillo. Sí. Más práctico, Sí. o sea, que la gente lo entienda más como desde el hacer, como decías vos, como desde el cuestionarme, ve, esta hoja se está moviendo porque es, y no tanto como que una fórmula matemática que de pronto no, o sea, vamos a llegar a la fórmula matemática, pero después de haberle cogido el amor a otro. Por ejemplo, sobre el tema de la notación científica, que es como una forma de escribir números muy grandes y muy chiquitos. Por ejemplo, yo tuve un profe en el colegio que él era un profe increíble, y entonces antes como de entrar a ese tema, que usualmente lo que se hace en el colegio es como, bueno, vamos a ver esto porque eso es lo que dice el Ministerio de Educación que hay que ver, ¿cierto? Exacto. Entonces vamos a darlo como está en los libros, vamos a mostrar las fórmulas, hagan sus ejercicios y punto. Entonces, en cambio, por ejemplo, ese profesor lo que hizo fue que primero, no me acuerdo cómo se llamaba esa página, entró una página en la que habían como objetos muy grandes y muy chiquitos de diferentes magnitudes, y como que arriba decía como la magnitud del objeto. Entonces, no sé, un carro es de la magnitud de 10 a la 1 metros, ¿cierto? O sea, de entre 10 metros, más o menos. O luego, no sé, un lápiz del orden de los 10 a los menos 2 metros, algo así. Y digamos que de esa manera, entonces ya como que uno queda con luego como, entonces para esto sirve. Ya luego explicó que era la notación científica, cómo se utilizaba y eso. Entonces como la forma de ver la practicidad y digamos que entender el fenómeno. Y generar un gusto mayor, como que sí. verle la Claro. practicidad como, esto sirve para tal cosa. Entonces, Exacto. sí, Es que inclusive yo pienso que cuando se exige ese aprendizaje, igual con la literatura pasa mucho cuando uno lo ponen a leerse un libro obligado, qué Sí. pereza. Claro. Y va a ver y uno se lo lee por cuenta de uno, Le qué gusta. rico, es que los Total. clásicos son ricos, los noveles son ricos, la literatura universal es muy buena de leer, solo que oye, si uno está obligado, con presión de tiempo y todo, no va a ser tan bueno. Claro. Lo mismo con la ciencia, pienso yo que cuando se exige el conocimiento de algo, le estás quitando precisamente el escepticismo o la refutabilidad, porque es que si yo estoy en un tablero y te digo a vos, es que así son las cosas y te las tienes que aprender así, porque si no te las aprendes así, entonces yo digo que estás equivocado. Uno se crea esa noción de que sí, la ciencia es irrefutable, la ciencia es dogmática, la ciencia es terca, Sí. cuando esa no es para nada la actitud científica. Pero si yo te digo a vos, ve, te explico esta teoría, y esta teoría nos dice que a esta presión el agua hierve a 97 grados, y venga, vamos para la cocina con un termómetro y venga, mírelo. O si yo te digo, es que cuando uno hace una fractura de ciertos metales, en su microestructura se genera esta forma, pero vos vas a un laboratorio con un microscopio y lo ves, es como, bueno, este man no me lo está diciendo por exigírmelo o por imponerme algo, me lo está diciendo porque realmente es así, pero yo también lo estoy comprobando. Exacto, O me lo sea, yo está como estudiante, demostrando. exacto, yo como estudiante soy partícipe de esa reproductibilidad. Si eso no se hace, se bloquea por completo el conocimiento. Claro. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo creo que tengo eso que ustedes decían, pues, de la ansiedad como matemática y eso. Yo, de hecho, salí del colegio y yo era como, yo soy muy artística y yo me metí por una carrera artística y yo dije, yo no quiero volver a ver matemáticas en mi vida. Pues, y ciencia, pues no ciencia, matemáticas como en específico. Y yo me di cuenta que es que eso está en todos lados. O sea, uno no es como que salí y ya dejo de ver eso. Hasta en el arte hay muchas cosas de ciencia, muchas cosas de matemáticas, entonces es bacano como no cerrarse e integrarlo con todas las otras disciplinas que vos tengas en tu vida, que ya es como tus intereses propios, pero no rechazarlo y dejarlo a un lado, porque eso también te está sirviendo como a integrar mejor tus otros conocimientos. Sí, claro, inclusive muchas personas hacen esa distinción de ciencias exactas y ciencias humanas, o ciencias naturales y ciencias humanas. En últimas, no se debe olvidar que aún así las humanas hacen parte de una ciencia. Entonces, si vos querés desde la sociología, antropología, psicología hacer un estudio, vos tenés que tener en cuenta que es una población, tenés que tener en cuenta que hay ciertas herramientas estadísticas para hacer los sondeos, que nadie te puede decir, no, es que yo fui a esa población y eso estaba como muy pobre. Entonces llegamos a la conclusión que no, o sea, te tienen que decir, mira cuánto están ganando, mira cuánto están gastando, mira cuál es la economía, cuáles son las fuentes de ingreso, cuál es todo numéricamente. Entonces aún así ese alejarse de las matemáticas como que genera muchos igual como huecos o es, yo creo, erróneo pensar que las ciencias sociales no son ciencias. Pues inclusive es una contradicción con la misma palabra. Siguen siendo una ciencia y siguen teniendo un respaldo
matemático que hay que ir teniendo. Entonces, obvio, uno los empieza a ver en todo. Claro. Uno empieza a estudiar matemáticas, empieza a estudiar algo de física y ahí empiezan a aparecer ciertos seres. Empieza a aparecer Gauss, Newton, que vos los ves en absolutamente todo, pero es que es en todo lado que aparecen. Entonces uno empieza a ver, no, claro, el mundo, la realidad sí tiene ciertos patrones o tiene ciertas maneras como de configurarse, que si vos no le paras atención a eso, vas a hacer ciertos análisis un poquito inconclusos. Claro. Pero si tú tienes todo un fundamento estadístico, científico, de cómo llegar a una conclusión, de cómo hacer ciertas predicciones, de qué modelos matemáticos te pueden ayudar a ese conocimiento que estás teniendo, pues vas a generar mejor conocimiento, así sea social o así sea de las artes. Y a nivel de estructura mental, ¿ustedes cómo dicen también que influye como tener esos conocimientos? Yo siento que va mucho por lo que les comentaba ahorita, de que digamos que tener como los conocimientos científicos básicos o como también abrirse a ese tema lo puede ayudar a uno en la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con historias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo que me pasó en estos días es que, no sé por qué, tengo que revisar eso, estoy andando con una de las llantas bajitas de aire. O sea, la inflo, pero se desinfla rápido. Sí. Y estoy teniendo un mayor consumo de gasolina. Entonces, bueno, uno sabe que eso pasa, pero como que entender por qué me puede ayudar como a solucionar el problema. Entonces, Claro. sé que de pronto al andar con la llanta bajita me genera más fricción, digamos que hay un desequilibrio, digamos que en la altura del vehículo. Eso es muy, digamos que algo muy básico que me puede ayudar como a entender por qué, o sea, como ese fenómeno. Por ejemplo, porque cuando uno está cocinando con una olla de presión tiene que limpiar bien por donde sale el aire, porque si no explotas, porque se concentra Porque la no, presión, no hay por claro, donde no salga el sale. aire y la presión va aumentando hasta el punto de que explota. Entonces, siento que lo que decía Pipe, como que empiezan a aparecer como esas figuras matemáticas, pues, y de la ciencia, puede ayudar como a estar más consciente del mundo, de tener cuidado con algunas cosas, ser más eficiente en algunas tareas, o sea, es como también como un estilo de vida, ¿cierto? Aplicarlo a la vida. Claro. Sí, literal. No, y por ejemplo en el arte, que a veces uno piensa en el arte y uno no lo ve tan científico, tan riguroso, tan matemático. Por ejemplo, mira al hombre de Vitruvio que con sus dimensiones exactas, o el número áurico, creo que El se número llama, áureo. áureo, pues que mantiene unas proporciones y que eso también le da una visión más estética a las pinturas. Exacto. Entonces, mira que... A mí como de las artes la que más me apasiona es la música y como ahorita hablamos un poquito de ondas, todo ese tema es muy interesante, aplicarlo a la música es una locura, o sea, uno ve que los instrumentos se han estado afinando de maneras diferentes a lo largo del tiempo, inclusive había una afinación pitagórica, pues todo eso es muy griego, en música existen también unas cosas que llaman los modos griegos. Y bueno, y todo ese avance se empezó a juntar con la ciencia, con la ingeniería de qué es un sonido. Y ya entonces se mete el neuropsicólogo, el psicólogo, porque esto suena bien, porque esto suena mal, porque esto es sonante, disonante. Y resulta que todo tiene una carga matemática detrás. Y digamos Bach, que es como el gran músico de la historia, no propiamente que fuera matemático, pero sí se le han hecho muchos estudios a sus obras donde hay unos patrones numéricos muy marcados, como que siempre compone con un número de notas o, bueno, en general, como que sí hay una precisión matemática ahí. Y digamos desde la música, entender el ritmo sencillamente no es posible sin los números, aunque sea una noción de fracciones, porque cuando uno coge una partitura, lo primero que te salta a la vista es una fracción, y lo primero que se salta a la vista es un número que te indica una velocidad, que es inclusive la misma con la que se mide el pulso del corazón, el BPM. Entonces ya empieza como, sí, necesitamos unas nociones de conteo. Uno de los inventores del cálculo se llama Leibniz, él era filósofo también, y él decía, es que la música es el placer del hombre de contar sin darse cuenta que está contando. O sea, es inherente al ser humano estar contando todo el tiempo, sino que bueno, sí puede ser, qué pereza. Pero cuando uno mira la música, mira el ritmo, mira cómo funcionan las armonías, que las armonías por lo general siempre entran en un tiempo, digamos en muchos géneros cada 4 tiempos, como que es muy marcado la importancia numérica ahí. Yo creo que cuando uno empieza el estudio de matemáticas, siempre es como el para qué sirve. Pero es que yo ayer explicándole a una prima un tema y yo era como, esto es muy cotidiano, y yo la pensaba como, yo cotidiano desde la ingeniería porque explica muchos movimientos, pero vos nunca vas a una tienda con una función cuadrática, que es como el ejemplo que la gente siempre pone, ir a una tienda. Yo pienso que ahí hay dos cosas. Uno no siempre necesita que algo le sirva para estudiarlo, o sea, precisamente ahí está el amor.
o ahí está como El la gusto. pasión, el gusto, lo puedo hacer sin necesidad que me sirva para algo. Otra cosa es vos también decir, listo, me va a servir, pero no para ir a la tienda, sino que tiene aplicaciones en otro sentido que se usan absolutamente todo el tiempo. Pero otra que le preguntas por ese estudio científico o matemático, yo creo que sí reestructura ciertas zonas del cerebro. O sea, sí se ha demostrado mucho que el estudio de la matemática como que genera otras conexiones neuronales y sí cambia la manera en que uno empieza a percibir el mundo. Entonces, digamos, la matemática te plantea un método. Lo que decíamos ahorita que la llanta, otro ejemplo que una llanta, vos se te chuza una llanta. Vos no tenés que ser matemático para cambiarla. O inclusive la matemática seguramente directamente no influye en cómo se cambia, ya está diseñada. Pero la matemática sí te exige un método, sí te exige que la conexión entre los pasos de ese método sean lógicas, sí te exige saber hacia dónde vas. Entonces, cuando uno es capaz de aplicar eso a un manual, es capaz de cambiar una llanta muy fácil. Yo no sé ustedes también qué nos puedan decir de este tema que estamos hablando, pero ya más profundamente en cómo la ciencia influye en nuestro día a día. Listo, yo empezaría con una frase. Ahorita hablábamos de divulgadores. Hay un científico genial que se llama Carl Sagan. Él tiene muchos videos, tiene muchos, inclusive tiene libros. Es súper recomendadísimo, top. Y es un científico. Sí, ese es muy conocido. Ese es súper famoso. Sí. Él dice, vivimos en una sociedad extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en que casi nadie tiene unas mínimas nociones sobre ciencia y tecnología. Entonces, que cómo la ciencia o la matemática influye en tu día a día, en absolutamente todo, porque es que vos siempre estás usando algo que tiene ciencia de tecnología, exacto. Entonces a nosotros se nos decían, digamos, un laboratorio termodinámico muy completo y muy complejo es una cocina. Claro. Porque es que en una cocina tenés absolutamente todo, o sea, tenés intercambiadores de calor por todo, tenés Gas. movimientos de masas, tenés reacciones químicas sucediendo todo el tiempo. Uno no le tiene que aplicar toda la ciencia cuando lo hace, pero seguramente la estufa que tenés hoy en día sí viene de muchos años de avance, pero de personas sí metiéndole ciencia a lo que hay ahí. Entonces, como en el día al día, y ya hoy en día que estamos tan digitalizados, uno estudia un poquito de programación o se mete un poquito por esos lados y todo es matemática. O sea, el respaldo de lo que es un bit, el respaldo de lo que es un píxel, de cómo funciona una pantalla, cómo se mueven las cosas, la misma programación, el código, el lenguaje, los símbolos, vienen de bases matemáticas desde mucho antes de eso. La manera como una calculadora resuelve cosas no es la misma matemática que uno hace, sino que es otro campo de las matemáticas que son los métodos numéricos. Sí. Y lo usan todo el tiempo. Entonces uno siempre, desde que uno está grabando, desde que uno está haciendo un video, desde que uno se monta en un carro, que pues un motor es un ciclo termodinámico también, ya empieza a ver toda esa aplicabilidad. Sí, o sea, siento que de pronto, estrictamente pues como desde lo que uno hace, pues como que de pronto en ocasiones pues como con los ejemplos que comentaba ahorita, se hace como uso de esos conocimientos científicos, pero realmente donde uno más usa, y como decía Sagan, estamos en un mundo en el que todo tiene que ver con ciencia. Entonces, si nuestros computadores, celulares y iPads funcionan, es por transistores y por la ciencia, por la nanociencia pues que hay ahí, y que digamos que estamos haciendo uso de ella, tal vez no de forma consciente, pero que hubo un proceso para llegar hasta ella y que estamos haciendo uso de ella. Entonces tal vez no como nosotros aplicándola, pero estamos usándola. Claro. Bueno, volviendo a adentrarnos como en lo de la refutación de la ciencia, hay varias teorías, no sé si ustedes chicos nos pueden dar algunos ejemplos que han refutado y que al final han sido como descubrimientos pues que nos han aportado mucho como en nuestra sociedad. Y a mí, bueno, ya mencionamos un poquito el éter, el calórico, todo eso ha pasado siempre. A mí es muy bacano porque esa teoría se puede contar más como una historia en la cual en cada paso se dan cuenta cómo existe esa refutación y ese avance. Refutación y avance, y es precisamente el modelo atómico. Entonces simplemente para hablar de su uso, pues es entender el átomo, es entender qué lo constituye, es entender qué fuerzas lo hacen posible, es entender sus propiedades, sus dimensiones, su masa, sus cargas, que tiene aplicación desde la química, física, nanotecnología, del todo. Y también es ese sentido humano de responder a la pregunta de qué estamos hechos, de lo mínimo. Entonces eso viene por allá. Demócrito y Leucipo, dos griegos, proponen que la materia debe tener una unidad indivisible. De ahí viene la palabra átomo, es como sin, y tomo división, sin división. Y simplemente la consideran como unas bolitas, como vos coges un granito de arena y lo partís a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Va a haber un punto donde ya no lo puedas seguir partiendo, no sabemos por qué no se puede seguir partiendo, no sabemos eso en qué afecta, átomo. Y esa idea que va ahí. Muchos años después, creo que eso estilo 1600, llega un científico Dalton, John Dalton, un inglés, creo que es, de ahí viene el término daltonismo también,
y retomas la idea, como de, ¿sabes qué? Esto está bueno, esto está válido, venga, propongámoslo, pero ya con el avance científico que tenemos hoy en día. Al rato, otro científico, Thomson, empieza a ver que hay ciertas cargas. Entonces, él propone un modelo que se llama el del pudín, que es en el centro, es una bola uniforme, como ya la habían planteado antes, pero distribuida con una carga positiva. Y alrededor de él, unas partículas más pequeñas, de menor masa, de carga negativa, que venían siendo los electrones. Entonces mira que con solo él intentar refutar a Dalton ya empieza como a aparecer nociones de que hay cargas, de que están distribuidas, que vos mires un átomo y sea eléctricamente neutro, no significa que no tenga cargas, puede tener cargas positivas y negativas pero en misma magnitud, que es lo que de hecho sucede. Y después de Thomson, entonces es su alumno, un Rutherford, que él coge una platina de oro, coge un elemento radioactivo y le empieza a tirar lo que se llaman átomos de núcleos de helio o partículas alfas, y ve que las partículas empiezan a pasar de formas raras. Uno esperaría, si esto es sólido, si la propuesta que tenemos del átomo es sólido, entonces todo va a rebotar. Pero si no es sólido, si tiene ciertos huequitos, van a pasar los rayos. Y él va a ver, unos pasaban, otros se le devolvían, otros para arriba, otros para abajo, ¿qué pasó aquí? Entonces él dice, listo, no todo está cerca, no todo está en lo mismo, sino que podemos plantear un núcleo donde estén los protones, que son las cargas positivas, y los electrones orbitándole. Entonces ahí ya como que listo, ya el átomo no se entiende como algo sólido, sino más bien como un sistema solar, como hay un centro principal que tiene la mayoría de masa y el resto le está orbitando. Pero el mismo Rutherford inclusive ya había empezado a teorizar. En mi teoría hay una falla, porque es que tenemos el núcleo lleno de cosas positivas, eso no tiene sentido con el electromagnetismo, eso debería haber una repulsión. Entonces dice, ¿qué tal si hay una partícula de carga neutra? Y es mucho tiempo después, no es el mismo Rutherford, sino Chadwick el que descubre el neutrón. Entonces así empieza a avanzar siempre el átomo. Después uno muy famoso, Bohr, él es muy opositor a Einstein y muy defensor de la cuántica. Ya se empieza a entender el átomo como un modelo atómico, de él empezar a decir, pero si esto está orbitando, esto está gastando energía, y aquí hay una atracción de cargas, algún día ese electrón se va a caer, y lo que vemos en la práctica es que no es así. Entonces ya plantea ciertos orbitales, y después ya nace la mecánica cuántica, que los modelos sí son un poco más complejos, hay un modelo de Schrödinger, ya es un modelo probabilístico, se empieza como a agrandar un poquito la cosa, pero lo que quería con la historia es que mira que son un montón de científicos los que proponían cosas buenas y erróneas, y eran otros científicos los que corregían esas erróneas y proponían cosas buenas y erróneas, y esa es como siempre la esencia de la ciencia. Nunca Demócrito y Leucipo no propusieron el modelo cuántico y nunca lo hubieran podido hacer, y eso también nos pone, yo creo que a nosotros en el sentido de humildad, de nosotros podemos ser unos Demócritos, o sea, nosotros lo que podemos estar proponiendo también seguramente esté muy erróneo, pero eso no va a ser un impedimento para que lo se siga haciendo, porque ahí está su avance. ¿Ustedes creen que científicamente podría haber una explicación a todo? Porque sabemos que hay cosas que no la tienen, pues que es muy difícil, o como dicen, ya son varias teorías, pero ¿creen realmente que se podría a través de la ciencia explicar cosas como pues la creación del mundo, o el hombre si fue a la luna, cosas así que son como muy todavía difícil de creer para las personas? Como ya meterse al campo espiritual, supongo. Pues porque la espiritualidad ya es como otro, sería no decir lo opuesto a la ciencia, pero es como otra manera de entender el mundo, pero ya de una manera como sin tantos fundamentos como la ciencia, ¿cierto? Que es como más racional. O sea, como que la ciencia y la religión pueden ir en contra, o la espiritualidad. Yo creo que a lo que se refiere es como si absolutamente todo en el mundo puede ser explicable por... Exacto. Yo me iría como con un no sé, Emma. Yo también creo que iríamos hasta un no, y creo que iríamos, o sea, digamos que ese no estaría como condicionado por lo que, digamos que las herramientas que podemos utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, para explicar el Big Bang, ¿cierto? Que es como la teoría más aceptada, pues, de cómo se ha creado el universo. O sea, sabemos que, o sea, el Big Bang no fue como que una explosión como tal, sino que había una cantidad de energía increíble concentrada en un punto, y luego se empezó a expandir, ¿cierto? Entonces, perdí el hilo. Como lo que había antes. Bueno, sí, digamos que hay un punto a partir del cual como que ya no sabemos bien qué pasa, porque las herramientas que tenemos no nos permiten, digamos que llegar hasta allá. Digamos que el calor, la que había en ese momento, la energía,
evita que lleguemos hasta allá. También digamos que yendo como a lo más pequeño, hay un punto en el que nuestras herramientas evitan que podamos como que entender como que, bueno, sabemos que están los electrones, protones, neutrones, sabemos que entonces eso está compuesto de unas partículas elementales, los quarks, que hay unos tipos de quarks, también también están los bosones, que son como campos que explican, por ejemplo, la luz es un bosón, no es una partícula como tal. Entonces, pero digamos que ir más abajo de eso es complejo, porque también hay como una limitación técnica. Entonces, yo diría que también como que no se puede saber como todo. La muerte, por ejemplo, es muy difícil con la ciencia explicar, listo, qué pasa después. ¿Qué va a pasar después? Uno podría pasar orgánicamente que suceda al cuerpo. Pero cuando uno como humano tiene, exacto, uno tiene como esas experiencias de conciencia, esas experiencias con todos esos temas que uno parce, no, la ciencia aún no la logra explicar. La cosa es que yo creo que la pregunta se basa mucho en ese equilibrio de, ¿será que es que aún no la puedo explicar o nunca la va a explicar? Yo creo que eso es lo que estaba pensando. Yo creo que puede ser un no, pero de manera actual, pues porque como decías vos, hay limitaciones para seguir de pronto como avanzando en ese campo. Exacto, respondiendo preguntas que hoy en día no tenemos las herramientas, pero que en un futuro se puedan tener y explicar eso que hoy no se puede explicar, posiblemente sí. Como no sé, con los avances de la tecnología o cosas que... Eso, pues por ejemplo, lo que hoy podemos explicar, como decías vos, estos dos griegos no lo podían explicar porque no tenían con qué tenía la tecnología. Pero hoy en día sí se pudo. Exacto, y cuando uno dice la tecnología no se refiere, no, es que no tenían el acelerador de partículas, no, sencillamente se puede decir, no tenían una matemática tan avanzada, no tenían ciertas herramientas matemáticas. Eso explicaría como el aún no se puede, que hay cosas muy locas para uno. Yo me imagino uno intentar entender la luz, muy difícil, hoy en día se hace. Entonces yo creo que antes decían, no, la luz, eso nunca lo van a entender nadie, el sol, eso nunca lo va a entender nadie, eso es un dios, claro. O sea, el rayo, eso nunca lo va a entender nadie, es la furia de Zeus. Pero hay otras cosas que yo creo que la ciencia sí puede tener ciertos límites. En la matemática hay unas cosas que se dice el teorema de la incompletitud, o sea, hay unos problemas en matemáticas muy difíciles de resolver, inclusive hay el último teorema de Fermat se demoró como 7 años o 20 años en resolverse. Pero hay otros que es que sencillamente no tienen solución, y lo que te dicen estos teoremas es que la matemática tampoco tiene la herramienta para decirte, no ni siquiera darte la solución. La matemática no tiene la forma de decirte si tiene o no tiene solución. Entonces si hay preguntas matemáticas, hay muchos problemas que es que seguramente ni tengan solución y no sabemos si las tienen o no, y ahí empieza a surgir como un pequeño problema en el método científico, hablando un poquito de que se puede refutar. Entonces vos coges una piedra y una pluma y las dejas caer y la piedra cae antes. Entonces ahí sale una conclusión muy intuitiva. La velocidad de caída de un objeto depende de su peso. Si pesa más va a caer más rápido, y uno como que estaría muy de acuerdo con eso. Eso era una visión muy aristotélica, eso era de la Edad Media. Llega Galileo y empieza como, no, venga, así no son las cosas. Y él sí plantea una forma más matemática, empieza a medir el tiempo, no había cronómetros, era muy difícil medir el tiempo, se apoyan mucho en la música, que lo hablábamos, el papá él tocaba el laúd, entonces apoyan mucho en la música para medir el tiempo y se empiezan a dar cuenta, no, venga, esto de la piedra y la plumita no era así. Eso todo mundo cae a la misma velocidad, porque si vos tenés más masa, si sos más pesado, está como esa noción de que la gravedad te va a jalar más duro, pero por el otro lado también vas a tener una resistencia al movimiento. Entonces en últimas esas dos propiedades se van a cancelar y las cosas caen al mismo tiempo. Solo que si uno ve que una pluma cae más lento, ya es debido al aire, debido a otras cosas. Inclusive se supone que Galileo refutó eso haciendo las dos cosas de la misma forma. O sea, vos tiras una piedra y un papel, cae primero la piedra, pero coges el papel y lo arrugas y lo vuelves una bolita y ya van a caer al mismo tiempo, y mira que no le has cambiado su peso. Entonces, mira que solo un solo experimento ya te puede decir, parce, no, la teoría no es por este lado, se va por otra. Ahí entonces surge una pregunta de, ¿será que solo no ha llegado el próximo Galileo o ese experimento que desmienta lo que ya entendemos? Entonces, mira que en la misma ciencia no hay una forma de decir estás equivocado, es simplemente como créaselo hasta que se muestre lo contrario. Sí, total. O sea, que la misma ciencia está en constante construcción, o sea, puede que hoy para nosotros sea una verdad absoluta que 2 más 2 es 4, pero
no sabemos se qué pueden va a empezar. pasar. Sí, es como eso un poco, como para responder. Si hay unas formas del aún no se puede, aún no tenemos la tecnología, aún no tenemos la capacidad. Digamos, en la Estación Internacional Espacial se pueden hacer muchos experimentos, pues aprovechando que está bombardeada de radiación, que está en caída libre, muchas de las propiedades que antes no se podían. Entonces, si hay una parte como que aún no hay manera de hacer este experimento, o esto requiere un rango de precisión que aún no tenemos, pero también está la otra, de que es que la misma ciencia abre la puerta a que haya otro experimento que te desmienta. Lord Kelvin, o sea, la unidad de medida de la temperatura es el Kelvin, por encima del centígrado, es como más usada en ciencia, es más absoluta, en honor a Lord Kelvin, un científico, un termodinámico muy teso. Creo que fue él el que dijo como ya todo en la física está hecho. Ya entendemos el electromagnetismo, ya entendemos la termodinámica, ya entendemos la mecánica clásica, entendemos los movimientos, solo hace falta precisión en la medida. Entonces lo que él dice es como muy... Ya logramos abarcar todos los campos del conocimiento, podemos seguir trabajando, claro, pero para hacerlo más preciso. Y de ahí llega entonces Einstein, plantea relatividad general, relatividad especial, y llega la mecánica cuántica y tumba por completo toda la física clásica. No significa que la física clásica estuviera mala, significa que aparecieron otras aplicaciones donde no sabíamos nada. Entonces mira que el mismo científico con mucha certeza puede decir ya lo tenemos, y la misma ciencia empieza como, parce, no. También, que bueno, se me olvidó como comentarlo ahorita, pero también siento que es muy interesante de que, por ejemplo, la ciencia de Newton, por así decirlo, todo lo que él había como establecido, fue algo como casi, fue casi que un dogma hasta cierto punto. O sea, había gente que era como creyente de lo que decía Newton, y cuando llegaba gente como a refutar eso, hubo gente que digamos que no obtuvo como el apoyo apropiado, ni tampoco como se le abrieron los espacios para que, digamos, que dijera sus ideas, porque estaba como voy a decir como adoración a Newton, pero como lo que él dice está bien porque él era una persona muy tesa. Sí, como una falacia de la autoridad. Exacto, entonces siento que también es algo que pues ocurre en muchos, digamos que muchos espacios, pero en la ciencia también suele ocurrir que está como esa falacia de la autoridad, de que si tal institución dice esto, así es y punto. Sí. Entonces también es algo como importante sobre la refutación, de que no importa quién lo diga, realmente todo puede ser refutable. Que en últimas eso es lo bonito de la ciencia, se pierde el ego. O sea, hay mucho ego en la institución, hay mucho ego en los científicos, pero se pierde el ego en el sentido que lo que importa es la verdad y lo que importa es lo que estamos diciendo, o sea, lo que estamos investigando, lo que estamos consultando. Eso a mí me pareció muy bonito, no siempre lo ha sido, pero que esa actitud de la ciencia permite hacer lo que muchas veces pareciera utópico en una sociedad, que es que la palabra de todo mundo valga lo mismo, que así debería ser. Yo considero que así es, pero uno mira institucionalmente no es así, pero precisamente la ciencia apunta a que no importa si vos sos mujer, no importa tu orientación, no importa tu raza, no importa tu nacionalidad. O sea, es que la Estación Internacional Espacial viven rusos y Estados Unidos, pues, y americanos al mismo tiempo, simplemente como haciendo ciencia. Entonces eso también, si a mí me refutan, yo soy Newton, pero me refutan una teoría, una persona que hace parte de una minoría no importa. O sea, la ciencia o en el pensamiento científico, sí, como para no confundirlo con la institución, no importa, lo que importa es como es de conocimiento. Tú mencionaste pues ya unas limitantes de la ciencia, no sé si hayan otras limitantes o cómo ven ese pensamiento creativo versus la matemática, o sea, si todo pensamiento... Y mira, que otra cosa importante es que siempre nos han dicho pues que nuestro cerebro tiene como dos hemisferios, ¿cierto? El que es más creativo y el que es más racional. Entonces ahí también, ¿cuál sería como esa limitante matemática? Yo creo que pues no, ahí ya empieza a plantear una limitación muy interesante, que es que también todo lo que estamos haciendo depende del cerebro. Y el cerebro tiene sus limitaciones, claramente. Entonces surgen muchos temas, como ahorita lo hablamos desde la espiritualidad, que simplemente el cerebro no lo va a entender. Y a mí me gusta mucho eso como una postura del agnosticismo, que es el que se plantea como el que no tiene conocimiento sobre el tema. O sea, es decir, estos temas son tan absurdamente grandes o tan superiores al humano que simplemente el humano no lo va a entender, y es quedarse con esa humildad más que una postura. No, la ciencia lo va a entender todo. Alguien dice, es que imagínate un pez, vos tenés un pececito en tu pecera, sí, ok, al pez le llega lucecita del sol. El pez, ¿cuándo va a entender que una estrella funciona por fusión nuclear? Pues dadas sus limitaciones, inclusive no solo espaciales sino orgánicas. O lo mismo, vos intentarle explicar un mono, trigonometría, matemáticas, ingeniería,
claramente hay una limitación neuronal ahí. Entonces, ¿cuál es la de nosotros? Eso también la plantea, pero por el otro lado, da que esa razón tiene mucha fuerza, que la matemática muchas veces hace predicciones. Inclusive cuando uno tiene un modelo científico, no es solo entender el pasado, con el pasado me refiero a los experimentos y las observaciones ya antes hechas, sino que el modelo también debe hacer predicciones futuras, que eso los hacen los modelos pues, más fuertes que tenemos, la gravedad lo hace, en sí la química, la física clásica, la física cuántica, hacen como estas predicciones a futuros. Entonces mira que la matemática también te plantea o te abre la posibilidad de ir a estudiar otras cosas. Digamos, desde la geometría vectorial uno estudia espacios de 4, 5, 6 dimensiones. Eso nosotros no lo vemos. Tú no dices, no, son artilugios matemáticos y todo bien, bacano que se pueda, pero ya es mucha abstracción. Y va a haber uno, relatividad general, tiene 4 dimensiones y ya la matemática llegó ahí. O la antimateria se descubre a través de una predicción. Urano, ¿cierto? De Urano, Neptuno se descubren con una predicción matemática. La teoría de cuerdas, que solo funciona como de una cantidad de dimensiones. De 3 dimensiones, las nuevas teorías. Entonces la matemática sí te permite ir más allá. Yo creo que un ejemplo, para no ahondar en muchos tecnicismos, y no es un experimento mental mío, es de Descartes. Sorprende mucho, como, oye, el filósofo. Sí, el filósofo, él hacía mucha parte del racionalismo, él era como el gran padre del racionalismo. Y él dice, vos te puedes imaginar un triángulo. Sí, si uno se imagina un triángulo con sus 3 lados y los puedes visualizar, sí uno puede. Un cuadrado, sí uno puede. Entonces él dice, listo, imagínese un quiliágono. Un quiliágono es un polígono de 1000 lados. Entonces él dice, usted no es capaz de imaginarse 1000 lados. O sea, uno piensa, es un círculo. Y matemáticamente sí es muy demostrable que vos, entre más lados tenga un polígono, más cercano a la circunferencia es, pero no es del todo igual. Entonces vos no, yo me imagino un círculo, pero es que vos no estás imaginándote 990 lados o 1001 lados, no hay una diferencia. Sí, vos solo estás dando aproximaciones. Si vas a hacer un zoom, deberías ver los 1000 lados, claro, y vos no sos capaz. Entonces mira que un experimento mental muy sencillo ya plantea la imaginación y la capacidad cerebral tiene un límite muy marcado. Y eso en contraposición de que usted matemáticamente le puede calcular el área a un quiliágono, lo puede diferenciar de un polígono de menos lados. Vos le puedes calcular cuánto sería el ángulo entre cada lado, que eso todo está ya hecho. Entonces es como, puedes sacar propiedades, puedes sacar conclusiones, puedes sacar aplicaciones de algo que ni siquiera sos capaz de imaginar. Entonces muestra como como la razón, y la aplicación de la razón, que yo considero que la principal manera es la matemática, va más allá de las capacidades cerebrales, inclusive las organolépticas, o sea, puedes calcular cosas que no puedes ver ni imaginar. Claro. Brutal, yo nunca había pensado en eso. Y es muy curioso porque nosotros nos han contado que estamos como en un mundo infinito, ¿cierto? Que los números son infinitos, que el espacio es infinito, pero como vos decís, el mismo cerebro tiene una capacidad si uno no llega finita, hasta allá. Entendimiento. Pues, exacto, entonces en ese concepto como que uno podría decir que todo llega como hasta cierto... Sí, llega un punto de números tan grandes o tan chiquitos que ya no hay diferencia para el cerebro. Uno tiene muy marcada la diferencia entre el 3 y el 4. Uno ve 3 cosas y 4 cosas y las reconoce. Pero entre 1000 millones, 2000 millones no va a estar. Inclusive hay un experimento muy bacano que le hacen a los niños chiquitos. Les muestran una cajita con 2 pelotas, con 3 pelotas. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Aquí y tal. Y muestran una con una pelota y una sin pelotas. Y no son capaces. Y resulta que es que el entendimiento del cero, esa noción de la nada, es muy difícil. Para uno es muy fácil comparar, el 1 es más grande que el 0. Pero resulta que como que eso tampoco fue tan sencillo. Y mira uno, muchas civilizaciones, los romanos no tenían un 0 en sus números. Entonces resulta como, es un grandísimo avance de la razón, un concepto tan sencillo como un número de la nada. Entonces lo mismo con estas situaciones del infinito, que hay infinitos más grandes que otros, que hay cosas infinitamente chiquitas. Son como esos límites de la imaginación, pero que la razón sí puede superar, que la matemática las pasa. O las dimensiones también, a veces pensar en dimensiones es un poco abstracto, pero matemáticamente eso se maneja. Claro, porque incluso como no decirle a alguien, imagínese un color. O sea, incluso a partir como lo que ya tenemos es complejo, porque somos 3 dimensiones y una temporal, y ya a partir de ahí ya es como complejo, como conciliar el tiempo como algo aparte. Pues, o sea, como entender como el flujo del tiempo, también cómo se ve modificado por la masa, pues es... Incluso como en lo que nosotros vivimos ya es complejo, y ya como ir a imaginarnos más de eso es
No, y la difícil. misma noción del tiempo, que Ajá. mucha gente la interpreta de diferentes Total. maneras, en diferentes culturas, en sus Claro. vivencias propias. Claro. Inclusive a través del lenguaje eso se marca mucho y creo que hay comunidades que no tienen una manera de hablar del pasado, pues no tienen como esa gramaticalmente el verbo en pasado y eso ya cambia la manera como están concibiendo el tiempo. Claro, no, es que la percepción del mundo también cambia mucho de cultura, Claro. en tu idioma, como decís vos, en tantas cosas. Interesantísimo. Bueno, millennials, y esta fue la primera parte de este episodio. La próxima semana tendremos segunda parte, así que no se la pierdan, que esta historia continuará. No olviden suscribirse al canal y darle like a este episodio si les gustó. Chao, chao.